y vamos ahora sí a conversar con el ingeniero Aníbal Quintanilla, que fue decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y que es alto dirigente también de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Nos ha enviado un currículo muy amplio, son como 42 páginas, porque realmente es un hombre que tiene una trayectoria inmensa dentro de la universidad, dentro de la empresa privada, dentro de la empresa pública, y el joven David Osvaldo le va a dar lectura a las partes más esenciales del currículo para conocer, la audiencia conozca a quién es que vamos a entrevistar, este alto personaje. David. Bien, lo primero con un cordial saludo para poder presentarme ante ustedes, ante nuestra querida audiencia, y cómo no, con un invitado muy importante como lo es el ingeniero, el doctor Aníbal Quintanilla, que aquí tengo prácticamente, esto es una tesis lo que me ha dado el currículum, pero como bien mencionamos, vamos a hablar lo más importante para darles a conocer a ustedes que seguramente ya han de saber, pero nunca está de más. Muy bien, Jorge Aníbal Quintanilla Gavilanes, doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica, maestro en Tributación, doctor honoris causa, ingeniero comercial, contador público autorizado, experto en tributación, diplomado en educación superior, con estudios en planificación fiscal internacional, estudios en negocios internacionales, estudios en fiscalidad internacional, estudios en impuestos federales. Ha escrito artículos de liderazgo emprendedor en 2023, también las PAMS y el camino hacia la transformación digital y el comercio de 2024. Y parte de su experiencia académica, instructor del programa masterado de SPOL-SPAE, una maestría en tributación, instructor del programa Masterando de la Universidad Tecnológica de América, de la maestría Administración Pública, instructor también del programa Masterado de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Económicas, una maestría en Tributación y Finanzas. Este es un poco del amplio currículum del ingeniero Aníbal Quintanilla. Bien, una vez que hemos conocido el amplio currículum del ingeniero Quintanilla, que lo hemos reducido, vamos ahora sí a entablar un diálogo con el ingeniero Quintanilla, pero primero quisiéramos que él presente un saludo a la gran audiencia del programa Universidad del Aire, que realmente tiene también en su audiencia profesores principales de la universidad y a los profesores jubilados y al público en general. Ingeniero. Primero, gracias por la invitación. Muy buenos días a toda la audiencia. Este tipo de eventos es realmente fortalecer la pertinencia entre la comunidad universitaria, entre la sociedad misma y sobre todo la producción. Así es que muchísimas gracias y muy honrado con estar acá. Bien, ahora sí, vamos a conversar, a dialogar con el ingeniero Quintanilla, un gran amigo también, pero en este programa nosotros dejamos la amistad de lado y vamos ahora sí a hacer las preguntas puntuales y las preguntas concretas. Ingeniero, cuéntenos algo de su trayectoria en la Universidad de Guayaquil, pues de lo mucho, de lo poco que he podido o que hemos podido conversar con usted, ¿cómo fue su llegada? Porque creo que usted no es oriundo del puerto principal. ¿Cómo fue su llegada acá y cómo ingresó a la Universidad de Guayaquil, mi querido ingeniero? Vamos a hacer un poquito de historia. Sí, ya después vamos al asunto ya de fondo, ¿verdad? Vamos a la historia. Yo nací en la ciudad de Riobamba, el 29 de julio de 1960. Vine a la ciudad de Guayaquil en 1989. ¿Con alpargatas nos decían que llegó? ¿Llegó con alpargatas o sin alpargatas? ¿Cómo llegó, ingeniero? Llegué cargado de ilusiones y de perspectivas para que esta ciudad, perla del Pacífico, reciba a todos quienes no somos guayaquileños y después pasamos a serlo, aun cuando se disgustan mis compañeros guayaquileños. En todo caso, en el 89 ingresé a la ciudad de Guayaquil un 14 de noviembre. Uy. El 16 de noviembre empecé a trabajar. ¿Cómo llegó a la ciudad de Guayaquil? ¿En qué vino? ¿En qué vino? ¿En avión? ¿En qué vino? ¿En barco? ¿En qué vino? En el único transporte que en ese entonces había, que se llamaba Patria. Ah, ya, Patria, sí, Patria. Consecuentemente, ¿qué es Patria? Famosa. El carro que me trajo desde Riobamba a la ciudad de Guayaquil. Perfecto. Sigamos conociendo. Ingresé a Guayaquil, empecé a trabajar en el Abdón Calderón
Allá como un colegio, profesor, es un colegio de prestigio. el que quedaba en ese entonces al frente de la Facultad de Medicina Sí, y hoy sí. queda en La Puntilla. Sí, sí, un colegio de Así es prestigio. que allí me Los Calderón, claro. Ahí me formé con don Abelardo García. y la señora Amanda de Calderón. Ya. Obviamente, en mi vida activa he tenido un gran maestro, como es el doctor Enrique Gavilanes Velarde, quien me ha formado en este campo de la educación en los 45 y más de años que estamos en la cátedra. No tiene 45 ingenieros, usted es jovencito. 45 años en la cátedra. Ah, en la cátedra, En la ya, cátedra. eso sí, ya, en la cátedra. Bueno, y 64 años de edad. O sea que usted me gana. Bueno, Por sigamos. supuesto, usted tiene 50, tengo 64. Sigamos, mi querido ingeniero. Entonces, por allí estamos, y como anteriormente decía, aquí está la juventud, vea usted, nos unimos a esa juventud para seguir haciendo patria. Ya. Bueno, llegó a Guayaquil, ingeniero. ¿Y cómo llegó a la Facultad de Ciencias Administrativas, en donde usted alcanzó la más alta dignidad que docente alguno en esa unidad académica pudiera alcanzar? Desde los inicios deseaba estudiar una carrera que me permita realizar todo lo que he realizado. Llegando a la universidad encontramos la carrera denominada en ese entonces Ingeniería Comercial, Claro, que abarca lo que es negocios. Ingresamos a la universidad sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque en aquel entonces era el libre ingreso. Ah, ya no había el examen de ingreso, ¿no? Ya, era correcto. el libre ingreso. Ya había Obviamente pasado el 29 de mayo. Hubo un pequeño Interview. tramo de conocimientos que no hubo ningún problema en pasar, así es que en el año 80 ya fuimos estudiantes universitarios. Y en ese entonces las clases y el periodo lectivos eran anuales. Claro, claro. Y como estaba la universidad, y sigue estando la universidad, en la avenida Kennedy, en ese entonces la universidad tenía una voz viva. Era el tercer poder político del Estado. La FEUE también era Donde FEUE. los estudiantes, profesores y todos los que hacían universidad salían a las calles y hacían vivar su voz. ¿Y usted salió algún momento a las calles, ingeniero? No algunos momentos. ¿Sí salió? Por supuesto que sí. Muy bien. Aquellas luchas sin tirar piedras, sin destruir bienes, pero sí hacer saber a través de la marcha de que la universidad es el único medio entre lo que es la sociedad y entre lo que es... Excelente. ¿Y el cómo gobierno. llega a la docencia en la Facultad de Ciencias Administrativas, mi querido ingeniero? Yo ya era profesor en el Abdón Calderón, como les indiqué. ¿Ya? Luego era profesor en el Naciones Unidas y Ya. posteriormente fui profesor en un instituto de educación media. ¿Ya? Luego de graduarme, participamos en un evento que era los preuniversitarios. Sí, claro. Antes había el curso ¿De preuniversitario. acuerdo? Y de ahí fui llamado a dar una cátedra de estadística. Allá. Y desde ahí es que me incorporé al cuerpo de profesores de la Universidad de Guayaquil, exclusivamente en la Facultad de Ciencias Administrativas. Ya, y su trayectoria en la facultad, porque de lo que yo tengo entendido usted llegó a ser hasta decano, pero ¿cómo fue la trayectoria? ¿Qué puestos importantes ocupó Fui dentro de la Facultad de contratado, Ciencias fui Administrativas? profesor principal, luego fui director de la Escuela de Contaduría Pública Autorizada. Ya. Tuve la oportunidad de fundar una carrera denominada Tributación y Finanzas. Tributación y finanzas. Luego sí. volví a ser director de la carrera de Contabilidad y Auditoría actualmente y posteriormente pues terminé siendo decano de la ¿Qué tiempo fue decano en la facultad, mi querido ingeniero? todo el tiempo relacionado con la pandemia, es decir, desde el año 19 hasta el año 21. ¿Ya? ¿Y qué nos puede usted brevemente indicar de qué logros alcanzó durante su etapa como decano de una de las facultades más numerosas de la Universidad de Guayaquil, como lo es la Facultad de Ciencias Administrativas? Logros importantes, Es ¿no? importante resaltar lo siguiente: cuando fui director de la carrera de Contabilidad y Auditoría, nosotros conformamos y lideramos una red nacional de contabilidad y auditoría.
de todas las universidades públicas, las cuales se hallaron 26 universidades que tienen justamente contabilidad y auditoría. Y el logro mayor fue de que logramos que gran parte de la malla académica sea unificada a nivel nacional. Sí, como lo es ahora sí hay unificación. ¿Cómo se hizo eso? Con visitas programadas en todas las universidades del país, excepto dos partes, lo que es el oriente y lo que es la provincia del Carchi. En todas las demás universidades realizamos unas visitas y se iba sacando todas las conclusiones correspondientes de cada uno de los sectores y así logramos conformar esa malla que hoy los estudiantes cuentan en la actualidad. Creo que también hizo usted alguna dirigencia en el Colegio de Ingenieros, o no la hizo, mi querido Sí, maestro. yo soy afiliado al Colegio de Ingenieros Comerciales, apenas me gradué y obteniendo pues allá una dignidad primero como vocal del ejercicio profesional y luego pues como vicepresidente del directorio. Vicepresidente. Muy bien, hemos conocido ya la parte formal, diríamos, de nuestro entrevistado en el día de hoy. Ya ustedes, audiencia del programa Universidad del Aire, podrán hacer sus conclusiones. Ahora sí vamos a la parte medular, porque yo veo en las redes, yo veo hay un chat de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador. Creo, sin temor a equivocarme, que esta institución está trabajando por el bienestar de la docencia universitaria. ¿Qué nos podría usted comentar, ingeniero, dándole también la bienvenida al expresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Guayaquil, el otro ingeniero, Clemente Moreira, quien también tiene una trayectoria muy respetada y muy respetable en la Facultad de Ciencias Administrativas, a quien ya vamos también a entrevistar, pero le hacíamos la pregunta, ingeniero, ¿qué nos puede usted comentar de la lucha que están haciendo en la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, ahora FEPUPE, antes FENAPUPE? La Federación de Profesores Universitarios es una institución que abarca todas las universidades públicas del país. ¿Solo públicas? Y privadas también. Sí, veo que hay ahí algunas también, privadas que han querido adherirse, ¿no? Muy pocas, pero privadas también. Y aprovechamos la oportunidad también para enviarle un fraternal saludo al señor presidente de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, FEPUPE, a quien también públicamente le reiteramos la invitación para tenerlo en este programa. Continúe, mi querido ingeniero. Bien, la parte importante siempre tiene que estar referida a la calidad de la educación, a la calidad de la ciencia, la tecnología y sobre todo la participación. Participación activa de estudiantes, de profesores y autoridades como un solo vehículo para efecto de tener una buena coordinación con la producción. ¿Por qué? Porque los estudiantes de la universidad salen a generar su trayectoria en la producción, sea esto en la pública y en la privada. Pero si no existe una buena calidad en... No hay una formación cuántica y cualitativa de ese producto humano. ¿Cómo va a ir a este mundo competitivo, mi querido ingeniero? A eso vamos y allí está la participación activa que tiene que tener la universidad con el sector privado y con el sector público para efectos de ¿qué? De conjuntamente ir haciendo los planes y programas y es ir actualizando cada vez y cuando para efectos de que todos los profesionales que van a esos sectores justamente estén preparados. Y eso que se llama vinculación con la comunidad, porque hay, creo, un programa dentro de la universidad. Yo ya estoy jubilado, compañeros, pero creo que hay un programa de vinculación, ¿verdad, ingeniero? Hay un programa de vinculación como requisito académico, ya, pero nos hace falta mayor llegada a los diferentes organismos o estamentos del sector privado, por ejemplo, las cámaras de la producción.
Ya. Hoy en la actualidad... El sector productivo, ¿verdad? El sector productivo, Ya. las cámaras de la producción e inclusive los colegios Y profesionales. los chicos parece que a lo que salen de su profesión también deben ser emprendedores, me da la impresión a mí. Yo realmente no soy de esa especialidad, pero creo que debe haber emprendedores. En la Facultad de Ciencias Administrativas tenemos 8 carreras. 8 carreras, De las tantas. cuales 7 son estrictamente de índole comercial, diríamos así, Claro, porque... de emprendimiento. Ah, ya, qué bien. Exclusivamente la carrera de Contabilidad y Auditoría es la encargada y la que tiene la custodia de toda la información, desde el ingreso de la transacción hasta la emisión del estado. Claro, porque el contador es una función importantísima entre las empresas. Si uno no tiene un contador, no puede hacer empresa. El contador. Yo he tenido que contratar un contador, mi querido ingeniero, y hay que pagarle un sueldo. El contador es el corazón de toda organización, sea pública O sea privada. Ay, qué bien. Pero este contador debe tener participación, mucha participación. ¿Por qué? Porque el contador debe ser un líder. O sea, el contador tiene que ser como un médico, a quien no se le puede mentir. O si se le puede por ahí hacer algún Jamás. subterfugio. Jamás. No, imposible. Porque ahí debe haber sobre todo mucha transparencia y hartísima moralidad. Y aquí este programa, ingeniero, perdóneme, aquí no tenemos tapujos. ¿Y qué hay de esas empresas que trabajan a doble contabilidad? En los actuales tiempos llevar doble contabilidad Ya no se puede. es más allá de lo que se pueda pensar. ¿Por qué? Porque los organismos de control felizmente en el camino van cerrando cada vez esa forma. Uno, por ejemplo, la facturación electrónica. Ya sí, claro, Ya ahora no. ya eso impide que haya Ya por no allí... puede haber doble factura. Ya imposible. O doble comprobante de venta. Ya no. ¿Eso qué significa? De que esta facturación electrónica ha venido a revolucionar justamente la transparencia en lo que es Estado y lo que es el Y eso está contribuyente. registrado en el SRI, entiendo, ¿no? Por supuesto. Justamente el Servicio de Rentas Internas es el que autoriza la emisión de todo comprobante de venta. Qué Y bien. de esta manera, entonces, ¿qué significa? La información que tiene la empresa, el Servicio de Rentas Internas ya tiene a su disposición. Por eso es que actualmente, inclusive, en las ventas, cuando se va a formular una declaración de impuestos correspondiente, las ventas de las empresas ya están establecidas. Están determinadas ya en están el sistema del SRI. Ya están O sea, ya determinadas. no se puede hacer lo que se hacía antes, que era manual. No sé lo que usted dice que se hacía antes, no No, sé si usted perdóneme. fue parte de eso o invitado a los contadores. Yo que soy hacen- abogado y los abogados Sí. conocemos, perdónenme, no somos, ningún abogado miente, el abogado dice la verdad. Es como el ingeniero comercial que también tiene que decir la verdad. El Aquí abogado estamos- dice la verdad en función de su tiempo y su dogma. Ah, ya, bueno. Consecuentemente, el contador, en cambio, es la persona... Ese habla con números, habla con los llena números. de transparencia y de participación. Participación de todos los sectores, de todas las organizaciones, de todos los departamentos para efecto de generar ese gran documento que se llaman estados financieros. Pero la y así historia, entregar a- ingeniero, la historia de lo que yo conozco, de lo poco que conozco, pero la historia nos remonta al Colegio Francisco de Orellana, al Colegio de Chano no sé cuánto. Antes los contadores públicos autorizados salían de bachilleres. Ahí es cuando yo digo que debe haber una reforma integral en la educación. Ya. Porque a nivel secundario, el estudiante, mediante una selección inclusive de un departamento de Y bienestar salían como estudiantil, CPA, contador público autorizados. lo orientaban a dónde estaba inclinada sus habilidades para ser profesionales. De ¿Ya? tal suerte que cuando llegaban a la universidad ya sabían lo que querían ser. No hoy en la actualidad salen bachilleres en ciencias generales y llegan a la universidad y recién ahí... Hay lo que se llama el Bachillerato General Unificado, el Así BGU. es, y recién allí descubren en lo que están O sea, y lo usted que plantea, quieren a ver, ser. vamos porque estamos en el campo educativo y allí yo algo conozco, ¿verdad? O sea, usted plantea una reforma
Debe haber una reforma integral. A esta Debe haber una reforma característica integral mediante en la cual, educación. pero tampoco lo anterior, porque yo recuerdo que había bachilleres en estudios sociales, bachilleres en FIMA, bachilleres en Quibio, bachilleres en físico-matemáticos y bachilleres, y luego vino el bachillerato general unificado, en que eran de todo y no eran nada. De alguna forma, lo que usted dice que los bachilleratos ya salían con especialización, sí, eso debe regresar, porque eso hace mucho más fuerte al futuro profesional. ¿Por qué? Porque en su edad de crecimiento que es el colegio, van descubriendo y se le va orientando con sus habilidades que van demostrando qué es lo que... Qué alentador, ingeniero, qué alentador tener aquí a una persona con esa especificidad, con esa especialidad y con esas características. Pero díganos usted, en su calidad de dirigente también, porque lo he visto por allí en las reuniones de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, y lo he visto también por allí que los han convocado a una reunión para analizar una propuesta de ley orgánica de educación superior. Díganos ustedes allí, ¿qué es lo que piensa la Federación de Profesores en relación con toda esta estructura que tenemos en el sistema universitario, que hay, porque la Constitución indica que también hay CES, hay CENESID, hay ahora CASES? ¿Qué es lo que piensa? Y relacionado también algo, porque usted va a llegar ya mismo, ¿no? Yo creo que, aunque está un poco lejos todavía porque por su poca edad, pero usted también va a llegar a ser un profesor jubilado. Y una lucha de los profesores jubilados, compañeros, ustedes conocen la lucha por la jubilación complementaria. ¿Qué conoce usted, ingeniero Quintanilla, de ese proyecto que ha entregado la Federación de Profesores en el seno de la Asamblea Nacional y que entiendo la próxima semana o en un par de semanas tendrán a las finales ustedes una reunión, porque de ahí vi que lo habían convocado usted conjuntamente con el compañero Clemente Moreira? ¿Qué conoce usted de aquello, ingeniero? A ver, primero, que debe realmente haber lo que se llama la autonomía universitaria. Autonomía, ¿y eso con qué se come? ¿Qué es eso? Pero ¿Y qué es la autonomía universitaria? Sin intermediarios. ¿Qué es eso? ¿Qué es los organismos que en vez de ayudar a la universidad se envuelven en cuellos de botella? Correcto. Una o sea, vez el que proyecto tiene una verdadera autonomía. Claro, una vez que la universidad tenga autonomía en su acción real de decidir sus destinos en concordancia con la sociedad y con la producción, entonces vamos a caminar de otra manera. 2, la democratización. ¿Qué es la democratización? Actualmente en el sistema universitario existe una forma de administración vertical y una forma de administración horizontal. Está planteado en la Ley Orgánica de Educación Superior, pues. Cuando debe ser unificado, debe haber un rector, un vicerrector académico, un vicerrector de investigación y un vicerrector administrativo. Ya. En ese caso entonces van a haber 4 autoridades elegidas democráticamente, y de esa manera el entorno universitario va a caminar. ¿Y qué opina la FECOPE sobre la elección de los decanos? Y 2, justamente voy allá. La elección de decanos no debe ser a dedo, sino debe ser también con la participación mediante el voto soberano secreto de cada uno de los actores. Pero de cada ¿ese es un planteamiento suyo o es un planteamiento de la Federación? Es un planteamiento de la Federación. Ya. Y es más, es un planteamiento de la Federación, no exclusivamente los miembros de la Federación, sino es un clamor de las universidades que están dentro de la Federación. Ya. Consecuentemente, con esto vamos a retornar a que la universidad sea el real ejemplo de la democratización en la educación y en la participación de los estudiantes, los trabajadores y de los profesores. O sea, pero ¿no cree usted, mi querido ingeniero, porque yo sí recuerdo esos procesos mediante los cuales había que elegir al decano con la votación era efectivamente de los profesores, de los estudiantes, de los empleados, se politizaba un poco el proceso
y realmente en ese lapso de la campaña como que la universidad entraba en un proceso más politiquero que político, porque la política está bien, pues es el arte de gobernar, pero ahí ya había hasta el toma y daca. ¿Qué le parece a usted, ingeniero, la propuesta de FEPUPE en ese sentido? ¿Usted está de acuerdo o está en desacuerdo? Usted, distinguido Osvaldo, como el mejor ejemplo, porque usted llegó a ser hasta vicerrector de la universidad. Conoce muy bien la participación en el tiempo y en el espacio vía el sistema de democratización. Luego, cada autoridad es responsable de sus actos en el proceso que va realizando el desarrollo de sus actividades. La forma de hacer política en la universidad debe ser transparente. ¿Y qué significa esto? De que debe haber todas las corrientes políticas ideológicas, porque ese es el ejemplo real, sin inclinación de ninguna naturaleza, y deben llegar a ser autoridad. Bueno, esa es la propuesta de la FEPUPE. Ahora, ¿qué dice la FEPUPE? Porque la audiencia me está esperando. Osvaldo, pregúntale qué hay de los jubilados, qué hay de esa jubilación complementaria en ese proyecto de ley. ¿Qué conoce usted, mi querido ingeniero? Porque realmente aquí la audiencia está que espera que le digamos algo que le interese. Pues ya nosotros estamos jubilados, Osvaldo. A ver, ¿qué hay de la jubilación complementaria? Viene desde el año 1953. Claro, con el decreto ejecutivo de José María Velasco Ibarra. Y en el tiempo se ha ido diluyendo. Pero yo pregunto, ¿quiénes son los responsables de todo esto? De alguna forma, somos los mismos actores de la universidad que no nos hemos sabido parar como debe ser a efecto de no perder estos derechos que tienen un montón de años y que muchos compañeros han perdido su vida y no la están gozando. Sin embargo, la federación sigue en pie y sigue adelante con este proceso y está en conversaciones con los diferentes estamentos a efectos de que esto se haga realidad. Cabe destacar que este decreto no ha sido derogado. Este decreto está de alguna forma suspendido. Lo que tiene que hacerse es reactivarse y para eso se necesita la participación de unos buenos profesionales en el derecho para efecto de hacer valer. Pero les corresponde a los asambleístas, pues en este momento, y usted ve cómo está el proceso de los asambleístas que están en el toma y daca. Hay dos corrientes fuertes con asambleístas y hay un sector muy minúsculo de asambleístas pequeños, de grupos pequeños. En todo caso, habría que hacer los contactos necesarios para que la Asamblea pueda pronunciarse en un lapso no muy largo en relación con este proceso. Continuemos, mi querido ingeniero. Bueno, yo tengo toda la confianza de que el joven presidente de la República va a liderar un gran proceso de cambio en el país. Y dentro de ese proceso de cambio está justamente en generar una gran mayoría legislativa para que todos los proyectos que vayan a alimentar a la buena administración y sobre todo al cumplimiento de los derechos se haga realidad. Consecuentemente es cuestión de esperar un poquito con paciencia y realizar todas las gestiones correspondientes para efecto de lograr todos los objetivos. ¿Y qué otra propuesta trascendente tiene el proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior LOES, que creo que fue entregada ya a la Asamblea Nacional, porque creo que también los diferentes estamentos estarán entregando, los rectores tendrán su proyecto? No, yo creo que los rectores no desearían que haya elecciones para elegir autoridades de las unidades académicas. En todo caso, el gremio FEPUPE, que es un gremio fuerte, que es un gremio organizado, que es un gremio que ha demostrado hasta la saciedad luchar por los intereses de los docentes universitarios del país, ¿qué otra propuesta ha expresado dentro de este proyecto que está entregado en la Asamblea Nacional y que entiendo deben haber
varios proyectos. Bueno, sí hay muchísimos contenidos en el documento, pero básicamente debemos recordar que la educación superior está compuesta de dos partes, que es la educación pública y la educación privada. Así es. Y obviamente la educación pública es la mayoritaria. Desde Las luego. universidades más grandes del país están en la educación pública. Y básicamente las dos universidades más grandes del país es la Universidad de Guayaquil con 67,000 estudiantes aproximadamente y la Universidad Central del Ecuador con 50,000. Sí, claro. ¿Eso qué significa? De que toda la participación cualitativa y cuantitativa debe hacerse en función a la proporcionalidad. Bueno, pero eso sí lo plantea el FOPEDEUPO lo hace así, ¿ah? Para la distribución de las rentas hay diversos circunstancias y en esa va también el número de estudiantes. Sí, pero recuérdese que para efecto de esto estamos hablando que las universidades tienen una participación del 10% del impuesto al valor agregado. Claro. Y el 11% del impuesto. Es que con a la eso renta. se alimenta el FOPEDEUPO, pues. Pero todo eso también depende de cómo está el país. Desde Es luego. decir, si es que aumentan las ventas, probablemente aumentará el IVA y habrá una mayor recaudación para la universidad. En iguales condiciones el impuesto a la renta. Pero como usted conoce en los últimos tiempos cómo se ha desarrollado, esto no ha permitido que las universidades públicas en general conste o tengan su presupuesto correspondiente para la realización, sobre todo de obra física, de tecnología y de innovación, para efecto de llevar a cabo todos los procesos. Y una última pregunta, mi querido ingeniero, pues porque Pedrito, vamos a ir a otra pequeña pausa dentro de breves instantes. En la Universidad de Guayaquil hay un organismo del cual en algún momento yo también fui su representante legal. Ese organismo, ¿cómo es que se llama, mi querido ingeniero? Se llama FOCSU, Fondo Complementario Provisional de Cesantía de los Servidores de la Universidad de Guayaquil. Mire, larguísimo el titular del organismo, y entiendo que usted en un proceso democrático triunfó y le dieron el voto los compañeros. ¿Qué hay? Porque me preguntan a algunos compañeros, bueno, el FOCSU, ¿qué hace o qué no hace? ¿Qué nos puede comentar sobre aquello antes de irnos a la pausa, Pedrito? Y retomar con el ingeniero Aníbal Quintanilla. Vamos a dejar al ingeniero Clemente Moreira para el próximo lunes. Ya llegó, ya llegó, pero vamos a dejarlo para el próximo lunes porque con el ingeniero Quintanilla hay bastante tela que cortar. ¿Qué nos puede decir, mi querido ingeniero, usted sobre ese organismo FOCSU? El FOCSU es una organización privada. ¿Privada? Sí, claro, privada, sin fines de lucro. Y, no se alimenta, y ya no se alimenta con fondos públicos. Con la participación de quienes hacen la Universidad de Guayaquil. Hoy en la actualidad no se alimenta con ningún fondo de índole. Pero antes sí había un 6% que usted mismo lideró. Sí, claro, sí, pero ya de hace muchísimo tiempo eso ya no existe. Pero el fondo sigue trabajando. ¿Sí está funcionando? Está funcionando plenamente. ¿En dónde funciona? Y le debo anunciar que inclusive en este año 2024 tuvo una utilidad superior a $100,000, misma que ya ha sido redistribuida a todos los partícipes. Perfecto. Lo que pasa que, como usted conoce, todos los fondos pasaron a manos del Estado. Sí, sí, sí. Y el Estado, en el caso específico de la Universidad de Guayaquil, todavía no le ha devuelto la administración. No le devuelve, y entonces usted no lo elegimos, perdón, lo eligieron porque yo ya soy jubilado. Se dio un proceso en el cual hubieron ganadores, hubieron los resultados, notificaron a las autoridades correspondientes, pero o sea que ese Consejo de Administración todavía no actúa. El Consejo de Administración sigue actuando, el Consejo de Administración del BIES. O sea que es el BIES el que tiene la batuta en este momento. La batuta, así es, pero debemos manifestar que el fondo sí está trabajando. Sí está operando, está operativo. Está operando. Qué bien. Hasta el punto que le indico que tiene una utilidad sobre los $100,000 en el año 2024. Ya, muy bien. En todo caso es importante conocer, compañeros,
servidores de la Universidad de Guayaquil, el fondo está activo, pueden ir al fondo. Sí pueden ir al fondo los partícipes a pedir, a solicitar algún beneficio que les dé el fondo, porque yo entiendo que el fondo se sustenta con los ahorros de los mismos partícipes, ¿verdad? Y esos fondos también son fondos que se regulan en función de los aportes, y los aportes entiendo que también deben tener sus intereses, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto.